Tecmalco, tu distribuidor oficial de maquinaria. Bienvenidos a un programa más de Son Fills del Poble. Previamente a la constitución y legalización de las asociaciones en Alicante, existían referentes locales de la igualdad y del movimiento LGTB alicantino. El conocido activista Toni Forat y otros que desde los años 70 comenzaron a reivindicar la igualdad y diversidad desde sus locales o negocios. En esa época hubo movimientos que no se consolidaron y que finalmente desembocaron en que no hubiera un movimiento articulado y permanente hasta el 2001, cuando se funda Decídete. Durante los años 80 y 90 existían agrupaciones y asociaciones como Lambda Alicante y la Asociación Juvenil Arco, que aunque no se llegaron a consolidar como movimiento de carácter permanente, reivindicaron la lucha por la libertad y la igualdad. En ese periodo, al igual que ocurriría en el eje mediterráneo, el movimiento LGTB se comienza a organizar y empiezan a gestarse organizaciones más estructuradas que desembocaran en asociaciones registradas y legalizadas. En el año 2002, que Decídete entra a formar parte de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, FLGTB, en la provincia de Alicante. Al movimiento LGTB se le añadió la I para los intersexuales que no son definidos como hombre o mujer. Después se le añadió la Q para los queer, que viven y se identifican no por su género o su orientación sexual, sino como personas. Y por último se le añade el símbolo más para incluir todas las identidades de género y orientaciones sexuales. No podemos olvidar el 28 de junio de 1969 como reacción a una redada policial en un bar de ambiente en el Stonewall Inn, extendiéndose a las calles adyacentes y durando 3 días. Fue la primera vez que la comunidad homosexual se enfrentaba de forma contundente contra la policía. Arrancamos. Hoy con nosotros Juan David Santiago, presidente de Diversidad. Bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con todos y todes, bueno, pues este ratito tan bonito que siempre ofrecéis. Hombre, aquí en Son Fills del Poble ya sabes que todo lo que tiene que ver con lo nuestro, con nuestro Alicante, con nuestra provincia, siempre es bienvenido, y también queremos dar, lógicamente, a nuestros telespectadores toda la mayor información y ponerlos al día de todo tipo de colectivos. En este caso, del que hablamos, que es el vuestro LGTBI, que estaba diciendo yo antes en esa entradilla, que LGTBI, bueno, que casi toda la gente sabe lo que es LGTB, pero cuando ya metemos el I, la Q y el plus, bueno, ya dicen, ¿y eso qué es? Digo, sí, bueno, y porque no te vas a otros países y nos vamos a Latinoamérica, por ejemplo, está LGTBIQA.
la A de asexuales. Bueno, en cualquier caso, esto simplemente demuestra que efectivamente la realidad es diversa y que un poco nos salimos del binarismo hombre, lo que entendemos socialmente como hombre, y mujer, lo que entendemos socialmente como mujer. La realidad es mucho más diversa. Si al final acabamos así, vamos a acabar apuntando todas las letras del abecedario. Pero bueno, también hay que meter ahí la H, es decir, LGTBIQH, porque la H, la heterosexualidad, también es una sexualidad más de esta diversidad que reivindicamos, ¿no? No, si es que al final, yo que soy heterosexual, digo, al final a la H nos quitan a nosotros. No, de eso nada. La H hegemónicamente ha estado ahí siempre, históricamente, cumpliendo su papel. A ver, que hay mucha gente que no sabe lo que es la I de intersexual y la Q de queer. Bueno, la Q que es de queer, el tema queer es una teoría, ¿vale?, que dice que si el género es una construcción social y cultural, ¿vale?, pues vamos a deconstruir lo que nos han enseñado desde pequeños, cómo es ser un hombre y cómo ser una mujer, para volver a construir qué clase de hombre y qué clase de mujer quiero ser, ¿vale? Es decir, el tema queer lo que viene a decir en definitiva, por simplificarlo un poquito, sí, es que el tema de la mujer no tiene por qué ser femenino siempre, o el tema del hombre tiene que ser masculino. Por lo tanto, me construyo la clase de hombre que quiero ser, que es al final lo que se llama nuevas masculinidades. Es decir, yo puedo ser hombre, puedo ser hetero, pero oiga, puedo ser más sensible, puedo ser amanerado, puedo ser, me puede gustar la ropa un poco más femenina, o puedo ser mujer, ¿de acuerdo? Pero también romper un poco las normas establecidas en cuanto a tema de género. Y el tema de la I es la intersexualidad. La intersexualidad es una realidad bastante sangrante, permitidme decir esto, porque al final la intersexualidad es como un nuevo sexo, ¿vale? Un nuevo sexo biológicamente hablando. Estamos acostumbrados, ¿de acuerdo?, a nacer con los cromosomas X, Y, por lo tanto eres un macho, biológicamente hablando, o naces con los cromosomas XX y por lo tanto eres una hembra. Y resulta que la naturaleza también nos da una tercera alternativa, o muchas más alternativas, que son los cromosomas XXY o X0, es decir, al final, en el periodo de gestación hay una hormona que no se desarrolla y por lo tanto las gónadas tampoco se desarrollan. ¿Qué ocurre? Que esta sociedad estamos acostumbrados a que cuando nace un bebé, la misma familia, bueno, incluso antes de nacer, ya te están preguntando, ¿es chico o es chica? Oiga, pues mire usted, resulta que los bebés intersex tienen un sexo, unos genitales que no están definidos ni como hombres ni como mujeres. Entonces, ¿qué ocurre? Que hacían cirugías correctivas, que además quedaban fatal, y por lo tanto, ahora el movimiento intersex, pues es un movimiento que hasta la pubertad, digamos, no se define exactamente como hombre o como mujeres, ¿no? Pero bueno, ¿puede existir de que al nacer una criatura pueda llegar a tener incluso hasta los dos sexos? Sí, a ver, lo que pasa es que no es exactamente los dos sexos, es lo que antiguamente, que ya no se puede utilizar en la diversidad humana, no se puede decir hermafrodita, ¿vale? Eso lo dejamos para el reino animal y para el reino vegetal. En la humanidad se llamaría persona intersexual. No es exactamente que tenga los dos sexos, sino que la apariencia genital, la apariencia externa, ¿de acuerdo?, sí que parece que haya como un micropene o un macroclítoris, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurre? Que como esta sociedad binarista estamos acostumbrados a decir si eres chico o chica según la apariencia externa de nuestros genitales, como si esto que nos colgara nos hiciera más hombres. No, el ser hombre o el ser mujer está en la cabeza, ¿vale? No aquí abajo. Ya. Bueno, vamos a la entradita que había hecho. Alicante, en el tema de la homosexualidad, siempre ha sido bastante permisible el tema, por ejemplo, de locales de ambientes y demás, o sea que está muy abierta al mundo gay en este caso, porque bueno, también lo comentaba con Toni Elforat, era un poco uno de los que comenzaron a esa libertad que se le daba, ¿no?, a este colectivo. ¿Cómo ves esa evolución porque estamos hablando de los años 70, y acuérdate que en el 69 fue cuando fue aquella redada
en Nueva York. En Nueva York, de la Sí, sí. policía contra todo este mundo. Que ese fue un poco el origen de lo que Sí, hoy sí, conocemos como el efectivamente, orgullo. pero que fue por eso te quiero Eso decir. es. Bueno, estás hablando de Tony Forat, todo un Totalmente. referente no solamente LGTB, sino Sí, sí. del movimiento asociativo, sin ser, digamos, del Sí. movimiento asociativo, porque en aquella época tampoco las leyes lo permitían. Tony Forat fue la cara visible de la reivindicación de la libertad sexual Sí. en Alicante. Pero sí que es verdad que lo que dices es muy cierto, no solamente a nivel de la provincia, la ciudad de Alicante, sino incluso, me atrevería a decir que incluso a nivel estatal, a nivel nacional, sí, sí, ¿de sí. acuerdo? También por muchos factores, ¿vale? Porque en los años 60, sí, principalmente, hay un cierto aperturismo al tema del turismo, al tema de tal, y bueno, efectivamente, nuestras playas, nuestro clima, nuestro tal, pues atraía muchísima gente europea. Entonces, aunque solamente fuera por el escaparate de cierta tolerancia, se permitían ciertas cosas. También es verdad que siempre hemos sido muy permisivos, pero siempre cuando han sido, y lo has dicho muy bien, homosexuales, es decir, hombres. Porque históricamente los Sí, hombres sí, hemos hecho sí. con nuestro cuerpo lo que nos ha dado la gana. ¿vale? Correcto, Eso es correcto. cierto, eso también es Correcto, verdad. era más difícil en ellas, en las Sí, chicas también, en sí, las sí. lesbianas. Luego hay que se recordar que en vean. aquella época, claro, hasta el año 78 que llega la democracia, hay una ley vigente que es la de peligrosidad social, que apuntaba de cierta manera a las prácticas homosexuales. Y efectivamente las mujeres siempre han salido mal paradas. Pero bueno, hoy en día podemos decir, aquí a nivel nacional, que se ha normalizado bastante el tema de la homosexualidad, se acepta en su completa definición esa homosexualidad. Mira, yo te voy a ser sincero, ¿vale? Porque Hombre, claro. yo no solamente es que lo vivo en mis carnes, sino que además represento un colectivo bastante grande, ¿de acuerdo? La diversidad como tal, ¿ok? La sociedad alicantina en ese sentido es muy generosa, ¿vale? De hecho, solamente tienes que salir, es muy generosa, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que la sociedad alicantina no es ajena a la sociedad en general, ¿de acuerdo? Sí. Que de toda España, incluso de Europa, incluso me atrevo a decir a nivel mundial. Y es que al final nuestras sociedades de hoy tienen que ver con un constructo del pasado. Y el constructo del pasado ha sido que hemos hecho sociedades muy patriarcales. Patriarcales en el sentido de que solamente hay dos formas de ser, ¿no? Es decir, lo que le llamamos el binarismo. Entonces, en cuanto al tema de la sexualidad, parece que uno solamente pueda ser macho-hembra, hombre-mujer, masculino-femenino, hetero u homosexual como mucho, ¿no? No, la diversidad, cuando hablamos de diversidad, es que las realidades que se viven en el día a día, ¿vale?, son mucho más amplias. La humanidad es rica en este tema. Pero bueno, por regla general, siempre habrá algún imbécil que está loco perdido que se pueda meter en contra de este colectivo, ¿no? Pero por regla general vengo a referirme que hay una normalidad en el mundo del LGTBI que tienes una seguridad, por ejemplo, de andar en la calle, de irte a un restaurante, que el otro día antes te comentaba, sabes que tengo la marmita alicantina y me viene mucha gente del colectivo LGTBI y resulta que me dicen, es que aquí estamos como seguros, es un sitio sí, como un seguro. espacio seguro, claro. Digo, Mira, pero es que en cualquier restaurante no estáis seguros. Y me decía, a veces nos miran, digo, yo pensaba que estaba muy normalizado. No, vamos a ver, la normalización del hecho de la diversidad todavía hay gente que le cuesta. ¿Qué ocurre? Que cuando eres un ciudadano de a pie o un vecino de a pie, pues oye, casi que da igual porque al final te invitas a un café y acabas efectivamente argumentándole y dice, pues es verdad que estaba haciendo un poco el tonto. Pero cuando estas personas, pues efectivamente son responsables de empresas o son responsables políticos incluso, es decir, que al final la sociedad, la gente, la ciudadanía, estamos muy por delante de la clase política, y lo tengo que decir así, es decir, muchos de estos imbéciles que decía nos los encontramos sentados en sillones públicos, y lo tengo que decir con meridiana claridad. Y si se molesta, pues bueno, le puedo explicar por qué, ¿no? Es decir, afortunadamente la ciudadanía, los vecinos y las vecinas alicantinas, estamos muy por delante a veces también de esta clase política que no entienden muchas cosas. Sí, bueno, ¿no? yo me refería en ese sentido a gente, pues eso, pues al típico que está en contra de lo que sea, ¿no? Ya. Al que te va en la calle y se mete con algún gay o se mete con algún Lo que pasa negro es que, o se mete con algún, no sé. Lo que pasa es que al final eso es casi anecdótico, ¿de acuerdo? Es Efectivamente, anecdótico. que eso gracias a Dios es poco. Es anecdótico.
anecdótico. es Lo que poco. sí que nos preocupa es cuando quedan grupos, ¿vale? coño. para Eso ya- al grito de a la caza del maricón, pues quedan en el Castillo Santa Bárbara o Castillo San Fernando para hostigar a aquellas parejas. A ese tipo esto sí que, a ese tipo de porque además es un imbéciles, delito. a ese tipo de imbéciles me refería. Claro, pero son imbéciles delincuentes porque es un delito, Sí, ¿vale? sí, Esto sí, es un sí, delito sí, de sí. odio que por el mero hecho de ser Por supuesto, LGTB y hay que- te y hay que persiguen, ¿no? perseguirlo Claro, y o darle que, leña. o que efectivamente algún niño, alguna niña en nuestras escuelas alicantinas pues esté sufriendo algún tipo de acoso y efectivamente se le quite importancia, son cosas de niños, no. Las cosas hay que tratarlas y hay que tratarlas de raíz, precisamente Sí. para cambiar y mejorar todos, ¿no? Eso O- es vital. O sí. cuando personas LGTB son expulsadas de su puesto de trabajo, aquí en la ciudad de Alicante. Y Sí. hay que decirlo, claro, hay que decirlo. Y Es eso ha decir, ocurrido. Eso ha ocurrido. Mira, yo no voy a dar nombres y apellidos porque, entre otras cosas, también forman Sí. parte de la ley de protección de datos, ¿de acuerdo? Tanto el que hostiga como la víctima, Ya. por llamarlo de alguna manera. Pero mira, recientemente una persona que trabaja en una gasolinera, solamente puedo leer hasta ahí, como diría Mayra Gómez Ken, solicitaba su permiso de 15 días por haber contraído matrimonio. Por parte de los jefes se le dio la enhorabuena y le preguntaron bueno, ¿y cómo es la afortunada? ¿Quién es la afortunada? No, no es afortunada. En cualquier caso espero que sea afortunado porque es otro chico como yo. Bueno, pues automáticamente se le despidió. O sea, quiero decirte que estas prácticas se dan y estas prácticas hay que combatirlas porque son delito. Bueno, Me deja sorprendido. y no son Me deja sorprendido que todavía exista eso. Sí, pues existe. Sinceramente, ¿eh? Existe. Y Sinceramente. da igual que sea, no hay que llamarle ni siquiera LGTBofobia, fíjate tú, son delitos constitucionales porque estamos en un Estado democrático y en un Estado de derecho donde la garantía de nuestra seguridad y de nuestros derechos hay que conquistados ser tiene que estar, respetuoso hombre. y respetar cada uno lo que quiera. Nos vamos un segundo a nuestros anunciantes y volvemos. Exposervi, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991. 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. Exposervi, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4:30 a 8. Los sábados también les atendemos de 9 a 2. Volvemos con Juanda y hablando de esto, que ya la primera me dejas, yo te iba a decir, casi no me lo creo, ¿no? Lo que me estabas contando del chico este de la gasolinera. Pero bueno, vamos a Diversitat. Diversitat os dedicáis a tema educativo, a tema sanitario, a tema político, ¿no? A tema social. Psicológico. A ver, háblame del tema de sanidad y sé breve, ves al grano. Tema de sanidad, ¿qué
qué defendéis o qué ahora mismo os ocupa dentro del colectivo LGTBI el tema sanitario? ¿Qué ocurre? Bueno, pues efectivamente, diversidad en todos los ámbitos y especialmente en el de sanidad, lo que intenta es incidir en las políticas públicas dirigidas al colectivo LGTB. Por lo tanto, en materia de sanidad, lo que estamos es seguir peleando, luchando, reivindicando que en la cartera de servicios de sanidad el acceso evidentemente sea universal y gratuito. Y tú dirás, eso está garantizado. Claro, está garantizado para los que estamos aquí, pero cuando vienen personas migrantes LGTB que escapan de sus países y no cuentan con la tarjeta sanitaria, tenemos determinados problemas y ahí también está esta diversidad. Por supuesto que en la cartera de servicios también entre la posibilidad de que las mujeres lesbianas, sin necesidad de probar varón, como decía alguna ministra de antaño, ¿de acuerdo?, pueda tener la oportunidad de ser madre también a través de los servicios sanitarios. Y luego, especialmente en materia de sanidad, hay dos ejes fundamentales, ¿vale? El tema de la despatologización de las identidades trans, ¿de acuerdo? Que sin necesidad de patologías, de psiquiatras, de cosas, sí que tengan un seguimiento y un proceso, porque hay una hormonación, hay un tema endocrino, hay un tema de cirugía, por lo tanto forma parte de sanidad, y una segunda parte importante que es todo el tema de la concienciación y la prevención de las ITS o ETS, es decir, las enfermedades de transmisión sexual, que si bien no están ligadas al colectivo LGTB como tal, sí que a las prácticas de riesgo, por lo tanto cualquier persona puede ser susceptible de una infección de transmisión sexual, pero sí que es verdad que lo trabajamos mucho precisamente como prevención en nuestros jóvenes, en nuestros adultos, etc. Si os acerca mucha gente para conocer un poco el tema sanitario a vosotros, a diversidad. Pues mira, te cuento, hemos cerrado 2022, ya lo podemos decir porque estamos ya casi a finales de enero, y por nuestros servicios en diversidad durante 2022, pues solamente se han acercado 2.700 personas, y más del 50% de la ciudad de Alicante. El resto de las comarcas, de las comarcas del Alacantí o incluso de la provincia, porque efectivamente somos una entidad que formamos parte de los servicios sociales públicos. Somos una entidad declarada de acción social de la Generalitat Valenciana y por lo tanto tenemos pues este tipo de ¿Y en educación qué hacéis? En educación especialmente trabajamos también en dos patas, ¿no? La primera es la formación del profesorado, ¿de acuerdo? Es súper importante la gestión de la diversidad afectivo-sexual, de género y familiar en contextos educativos y especialmente el tema de la LGTBofobia. Porque hay que tener una cosa clara, la LGTBofobia tiene sus propias características, ¿de acuerdo? Es decir, uno puede ser víctima de LGTBofobia sin ser LGTB, por lo que te decía. Un niño de 10 años que, mire usted, es más sensible, es un poquito más amanerado, se expresa de una determinada manera y ya automáticamente el resto de los niños, ¿vale?, pues le señalan como mariquita, mariquita. Y a lo mejor el niño no sabe ni siquiera todavía ni lo que es eso. Eso para empezar. Porque se castiga, se estigmatiza, se condena un poco que, oye, uno tiene que ser chico. Y chico es que le guste el fútbol, que sea machote. Que sea bruto. Claro, entonces resulta que al final... Y eso también se tiene que contemplar como LGTBofobia, porque al final son actitudes escolares que tenemos que trabajar. Yo no digo y que más haya... los críos que cuando hemos sido críos y más en colegio hemos sido muy crueles también, claro, ya no con ese y con 40 temas más. Efectivamente. Claro. De hecho, también te digo, diversidad afectivo-sexual de género y familiar, porque efectivamente un niño no es LGTB, pero sí que tiene dos papás. O sí que tiene dos mamás. Por lo tanto, esto también se tiene que contemplar en materia educativa. Y luego una cosa innovadora que desde Diversidad estamos trabajando, al menos en el plano escolar, es que con el tema de los chavales, en el tema de los niños y de las niñas de nuestra infancia, no hay víctimas y verdugos, ¿vale? Eso sí que lo podemos hablar de adultos, ¿eh? Porque tú eres un delincuente, persigues, das una paliza, tal, oiga, que la ley caiga sobre ti. Pero cuando un chaval o un chavalín está haciendo también, para entendernos, de verdugo, también creemos que está teniendo algún problema. Por lo tanto, también hay que trabajar. Que no te quepa duda, que además te iba a preguntar yo, ¿existen muchos suicidios? A ver, el índice de suicidio, según los últimos estudios, el 16% de nuestros menores de 18 años ha ideado más de una vez el poder realizar. Es un asunto que a mí me preocupa mucho y de hecho hace poco estuvieron aquí dos psicólogas infantiles precisamente y de críos jóvenes
y estábamos hablando de una burrada Es increíble. de suicidios Sí. al año que hay, y estábamos hablando de unos 400 suicidios de niños al año. Mira, el tema es Que dentro de esos 400 me imagino que algunos, pues eso es el que no, señala. algunos no, muchos, porque Muchos. mira, el tema no es preocupante, es alarmante. Totalmente. Es así. Totalmente. Entonces, es verdad que detrás de cada suicidio, cuando rascas un poco y averiguas y haces un relato anterior, ves muchas veces que es un tema o bien por acoso sexual, ¿vale? Porque lo hay, es decir, el acoso sexual existe, ¿vale? O un tema de acoso por LGTBofobia. Seas o no LGTB, insisto, Ya, de acuerdo que ya, esto ya. es Sí, que este es un importante poco también, pero lo que por acoso de comentabas. LGTBofobia. Entonces, sí, se ha detectado un aumento, que efectivamente estamos también diseñando estrategias para que desde el ámbito público pues, se pueda dar respuesta a esta situación, que creo que es de emergencia social, ¿vale? Y no Quizás- podemos mirar a otro lado. Pero quizás era lo que tú también comentabas, no solo la víctima, el chaval este que a lo mejor está un poco amanerado, lo que sea, que cada uno es como es, sino del verdugo, sino de su casa, sino de su educación. Eso es. Que no se abra un poco y que seamos permisivos y respetuosos ante los demás. Eso En es. política, ¿qué hace Diversidad? Bueno, en política yo creo que lo hace todo. Desde que abre la puerta de Sí. sus locales, eso para nosotros es hacer política ya, ¿vale? Hasta que la cierra. Es decir, para nosotros política, Diversidad es una asociación apartidista, ¿vale? Pero claramente política. Es decir, nuestra misión es incidir en las políticas públicas dirigidas al colectivo LGTB, desde el ámbito municipal, desde el ámbito provincial, desde el ámbito autonómico, incluso desde el ámbito estatal. Por eso somos parte activa de la FELGTB, que es a nivel estatal, ¿no? Por lo tanto, a nivel de política tenemos toda una agenda y toda una hoja de ruta donde no solamente colaboramos con las distintas administraciones en la consecución de objetivos que son de obligado cumplimiento para las administraciones, porque al final Diversidad es una asociación de ciudadanos y ciudadanas de manera organizada, que aquí la responsabilidad es de la administración pública. Y, por supuesto, denunciar, criticar y lanzar soflamas cuando lo cometen algún tipo de... Porque ¿cuánta gente sois en Diversidad? ¿Cuántos estáis ahí más o menos Bueno, un poco al frente? en Diversidad hay que separar el equipo profesional del equipo voluntario, ¿de acuerdo? Entonces, el equipo profesional está formado por 15 profesionales, psicólogos, abogados, trabajadores sociales, administrativos, en fin, educadores, todo un elenco de profesionales para acometer nuestras actividades, nuestros objetivos, nuestros programas. Y luego está el equipo voluntariado, empezando por la directiva hasta nuestros socios y socias. Por lo tanto, estamos hablando que en sois- torno a 300 personas Vale. las que estamos alrededor de ¿Y, Diversidad. y de dónde os vienen vuestros ingresos económicos para poder realizar toda vuestra labor? Claro, pues mira, en primer lugar de la aportación de la cuota de nuestros socios, aunque efectivamente ese es el ingreso menor, y eso es para actividades más pequeñas y un poco más ciudadanas, ¿de acuerdo? Y luego estaría el ámbito público, Diversidad, como he dicho anteriormente, está declarada acción social en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, formamos parte de los servicios sociales públicos. ¿Eso qué significa? Pues significa que hay un concierto con la Generalitat Valenciana, con políticas inclusivas, ¿vale? La Generalitat asume que no puede llegar a todos los lados, ni tampoco cuenta con los profesionales adecuados para llegar a todos los lados. Entonces, firma un concierto con Diversidad, ¿vale? Y tenemos un servicio que se llama Orienta, ¿de acuerdo? Donde hay una atención integral a cualquier persona, totalmente gratuito, porque todas las actividades de Diversidad son gratuitas, sea socio o no. Somos de un carácter aperturista. Por lo tanto, ahí es de donde nos viene también gran parte de nuestros ingresos, especialmente de políticas inclusivas, como otra entidad, otras ONG, que también evidentemente hacen funciones públicas, ¿de acuerdo? Pero gestionados desde las entidades. ¿Y ahora qué es lo que...? Porque yo creo que la reivindicación de todo el colectivo, yo creo que está bastante adelantado, bastante avanzado. Casi podríamos decir que ya lo habéis conseguido, entre comillas, casi todo, me refiero, ¿no? Como reivindicación del respeto a las personas, de tener los mismos derechos, en todos esos sentidos. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente objetivo? Pues mira, me alegro que lo veas así, ¿vale? Porque espero que la gente también lo vea así. Pero claro, a veces la igualdad legal no es igual a igualdad real.
¿vale? Sí. Es decir, y bueno, lo tienes ahí también con el tema de la violencia de género. Todos somos iguales, aquí hay leyes de protección, pero después nos encontramos casos alarmantes. Pues igual pasa con el colectivo LGTB, que todavía hay como determinadas prácticas que hacen que retrocedamos muchas cosas. Y discursos también, discursos que a veces se dicen desde sillones públicos, que es lo preocupante. Por lo tanto, diversidad, en primer lugar, va a seguir incidiendo en las políticas públicas hacia el colectivo, ¿vale? Para garantizar el acceso a todos sus derechos en circunstancias y en igualdad de condiciones. Y luego, por otro lado, este año, especialmente en 2023, nuestra estrategia, también desde aquí hago un llamado, que sé que hay muchas empresas colaboradoras, amigas y aliadas, ¿vale? Este año nos interesa mucho, y es una estrategia que vamos a desarrollar, la formación a determinadas personas del colectivo LGTB en situación más vulnerable, ¿vale? Personas trans, ¿de acuerdo? Pero que están formadas, es decir, que tienen sus estudios, tienen tal, pero que no tienen la oportunidad de acceder, digamos, a un puesto de trabajo que evidentemente ayudaría mucho a su situación. Por lo tanto, desde Diversidad hemos creado una estrategia para formar en habilidades sociales, en habilidades laborales, y también vamos a crear un servicio de mediación con empresas. ¿De acuerdo? Esto también va a tener su rentabilidad social, es decir, esa empresa también a cambio le vamos a aportar muchas cosas. Yo te digo esa normalidad porque ahora, por ejemplo, ves la televisión, ves cualquier serie, ves cualquier tal, y siempre existe esa pareja gay o esa pareja lesbiana, incluso la persona trans. De hecho, en una serie que vi yo de Netflix, no sé si era de Noruega o sí, no sé la Heartstopper esta, la deportiva, ¿no? Había de todo, ¿no? Sí, género no binario, etcétera. Entonces te lo vengo a decir por eso. Porque tú, ahora también hablando del tema trans, ¿qué piensas de esta nueva ley trans? Bueno, la nueva ley trans supone un avance en muchos sentidos, y también hay que hacer autocrítica en el sentido de que no recoge todas las realidades, ¿vale? Hay mucha gente también, hay muchas realidades que se han quedado fuera de esta ley. Por ejemplo, las personas no binarias, es decir, a que no se reconocen con ningún género, y ahí están. Es que nosotros tenemos grupos, de voluntariado en diversidad que son personas trans, pero son personas que no se reconocen ni como mujer ni como hombre, y es una realidad que existe, porque la diversidad humana es esto. Es decir, hay que quitarnos a veces el tapaojos que, como a los burros, nos impide ver la realidad que nos rodea, y no supone ninguna amenaza. El derecho de una persona no nos quita derecho a nadie, al revés, estamos sumando que personas se sientan más cómodas en la sociedad en la que vivimos, y por lo tanto prevenimos suicidios. Juanda, debe reconocer también que ahora un poco se está destapando todo esto. Bueno, tenéis que reconocerlo en el sentido siguiente, lo que acabas de terminar de decir, que hay gente que no está ni por un sexo ni por otro, que no sabe tal. Esto quizás la mayoría de la gente lo desconocería, ¿no? Claro, pero que no saben perfectamente quiénes son. Las personas sabemos perfectamente quiénes son. Igual que tú sabes quién eres perfectamente y yo. Ah, bueno, no, sí. Claro, pero las personas saben perfectamente quiénes son. No, pero te hablo de existir ese tipo de pero personas. Es que esto ha existido siempre. Lo que pasa es que ahora le estamos poniendo nombre, y no solamente nombre, sino que se reconozca. Porque ¿de qué sirve que me reconozca yo si después resulta que las leyes, los servicios públicos, la sociedad no me reconoce? Y esto es una necesidad básica también. Pasa también con el plano cultural. Es decir, yo me siento gitano porque yo soy gitano, pero también necesito que la gente me reconozca como gitano. Mi cultura, mis valores, mis principios. ¿Me explico, no? Es decir, que en ese sentido no es que sea algo nuevo o moderno. Es que esto a lo mejor es tan viejo como la heterosexualidad, evidentemente. Lo que pasa es que ahora le estamos poniendo nombre. Efectivamente. Sí, ahora le estamos poniendo Porque nombre. además, una cosa así graciosa, entre vosotros lo llamáis maricones, pero si un hetero le dice a un gay maricón, os ofendéis. Hombre, depende del hetero, porque mi madre a veces me dice qué maricón que eres y no pasa nada, y mi madre es hetero. Pero sí, tienes razón. Pero también, mira, ves, es que el mismo plano. Es lo mismo que en el plano cultural. Pues oiga, no es lo mismo cuando subo al autobús y alguien que no conozco dice, mira, un gitano, o vaya gitano, ¿vale? Que mis primos o mis amigos, o tú mismo que me digas, gitanaco guapo, que como me has dicho esta mañana. Pues no es lo mismo. Oiga, pues igual. Bueno, sabes que tengo a Roberto en la marmita que hombre. le digo, no seas maricón. Claro, pero bueno, esa es vuestra relación de amistad, faltaría más. Pero pero al final de ahí también nace muchas cosas y muchas reivindicaciones, y mucho del orgullo. Es decir, al final de los insultos nace también nuestra dignidad y nuestro orgullo, ¿no? Es decir, cuando te dicen gitano, sí, a mucha honra. O cuando te dicen maricón,
sí y qué. Es decir, que al final de tu injuria van a hacer mi orgullo. O sea, que nadie se alarme tampoco que por decir maricón nos vamos a deprimir. No, que no, al revés. Nos dicen maricón y nos ponemos rápidamente a sacar la bandera. Soy peleones. Hombre, somos resilientes. ¿De Juan 23 de las cuevas? ¿De qué? De Casa Larga. De Casa Larga. Claro, eso es en la zona norte un de... fil del poble de Poble. Casa Larga. Pues mira, te cuento más. En la zona norte de la ciudad, ¿vale? Entre Juan 23 y Villafranqueza, todavía están allí. Hay un monte estupendo, las Olgergias y demás, ¿vale? Pues allí habían unas cuevas que se comunicaban entre sí, Fíjate. ¿vale? Entonces, cuando aquellas familias gitanas dieron el salto, gracias también, hay que reconocerlo, en aquella época, en los años 60, gracias a Cáritas, ¿vale? Que era el brazo social de la Iglesia, construyeron un edificio y construyeron un colegio. El colegio se llama Casa Larga todavía. Qué bueno. ¿Vale? Porque las cuevas se comunicaban entre sí y por lo tanto era una casa larga. Sí. O sea que de ahí, esos son mis orígenes. Esos son tus orígenes. Fil del poble de aquí, de Alacant. Pero porque la zona norte existe, también hay que recordarlo. Efectivamente, eso el otro día lo peleaba yo cuidado, en redes. Digo, es que esos barrios también es Alicante. Cuando digo la zona norte me refiero a la periferia. Porque la zona sur, cementerio, etcétera, cuidado. Sí. Muchas gracias por venir, Juan. Nada, un placer como siempre. Espero que hayas abierto mentes a gente que a lo mejor ignora más el mundo. Bueno, seguro que sí, y que la gente tiene una mentalidad también abierta. Yo lo que sí que quiero hacer, y aprovecho este espacio que me da, un llamamiento a las empresas alicantinas pequeñas, medianas, o sea, cualquier iniciativa para que pueda acoger a nuestro alumnado en prácticas o en puestos de trabajo, y además ahí tienen un aval de diversidad y un acompañamiento en todo el proceso. Por lo tanto, de verdad que se pongan en contacto con diversidad. Ahí queda. Gracias. Muchas gracias, y ya sabes que aquí en 12TV y en Son Fil del Poble tienes tu casa para... Un placer venir. Explayarte. En serio, para explanarte. Para explanarte. Pues esto es lo que tenemos. Lo digo sinceramente, me cabrea. Me cabrea que porque una persona sea gay o sea lesbiana o sea, en este caso, intersexual, tenga algún problema laboral, tenga algún problema sanitario. Yo creo que la Constitución lo dice, somos todos iguales. Y debemos de ser respetuosos con cada persona y permitir lo que cada uno quiera ser y cómo estar. Eso es diversidad, eso es respeto, y así somos en Alicante. Respetuosos, que podríamos decir que fuimos los que arrancamos en Alicante en esta libertad sexual a nivel nacional incluso. La semana que viene, más. Malco, tu distribuidor oficial de maquinaria.